Ginecóloga obstetra colposcopista. Ofrece medicina reproductiva, fertilización asistida e infertilidad, cirugías ginecológicas laparoscópicas. La doctora Quesada está en el Centro Médico en Dominicana y en Severá con el teléfono 849-356-0989. Epacil, el mejor protector hepático, desintoxicante y removedor de grasas del hígado. También sirve de regenerador y estimulante del tejido y la función hepática. Con su combinación de silimarina, hipotróficos y vitaminas del complejo B, puedes encontrar Epacil en frascos de 30 y 60 cápsulas en todas las farmacias del país. Todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Consulte a su médico. Si tienes problemas al sentarte, ardor, picazón o dolor, ¿podría ser hemorroides? Utiliza Anso. La pomada Anso es la solución a estos molestos síntomas, ya que alivia las molestias internas y desinflama. Si no te puedes sentar, Anso tienes que probar. Todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Consulte a su médico. Pasas muchas horas de pie y sientes tus piernas cansadas y con pesadez. ¿Ya tienes varices? Trombocid es la solución. Trombocid le da a tus piernas un alivio inmediato porque mejora tu flujo sanguíneo y calma tus varices. Trombocid. Todo medicamento produce efectos secundarios. Consulta a su médico. Estás en sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo. Hoy es Zona Sur y Este. Y 89.9 FM para Punta Cana. estamos 12 Para de Santiago enero. y toda la zona norte en la 89.7 FM. CDN Radio. La información a tu alcance. Porque nuestra mayor riqueza es tu salud. Señores, iniciamos otro día en Crónicas de Salud con mucha información, muy alegres, aprendiendo cada vez de nuevas cosas y en lo que nos compete es aprender y replicarlo. Correcto. El que todo lo se queda con todo es egoísta y no aprende, tu cerebro se queda inactivo. Nuestro cerebro tiene un sistema como de reciclaje. Él almacena, tú le introduces información, él lo replica, lo mueve y usted tiene que dormir un poquito para que el sistema límbico lo selle y se quede en su memoria y con todos los procesos fisiológicos que tiene, presenta esta parte que es la de la enseñanza. Y nosotros tenemos diferentes áreas, Carlos, diferentes áreas que cada una tiene una función importantísima. Tengo un docente actual que habla acerca de eso, que debemos aprender, desaprender y volver a aprender otra vez. Así es. Sabes que a mí que me gusta mucho la parte neurológica, porque siento que es una de las ciencias más nobles. El hígado que hablamos en el día de ayer, que es bien dócil, débil, trabaja mucho, pero un trauma, un impacto puede hacer estrago en el hígado y el vaso, pero en nuestro cerebro es tan noble. Hasta levantar un bebé y sacudirlo significa un trauma, una lesión. Y nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a aprender cada vez. ¿Y cómo lo hacemos? Por repetición. Nosotros le enseñamos por las cosas que nosotros mismos hacemos. Tú no has visto un niño que aprenda y que no, porque yo aprendí de mi vecino. No. Por lo regular son los padres que le dan las costumbres, enseñan las cosas nuevas y que dan las lecciones de vida a los hijos. Entonces, no, yo hago tal cosa porque mi papá durante toda su vida lo realizaba. Lo vemos en los partidos de pelota. La mayoría de los niños dicen, soy cibaño lucho desde pequeñito. ¿Por qué? Porque se lo enseñó su papá. Claro. Conductas aprendidas. La gran mayoría. ¿Tú eres? El mío se sentó hace mucho ya. Sí, yo soy escogidito. Sí. Ellos comienzan como nunca y terminan como siempre. Nada. Y terminan como siempre. Ay, que me escuche mi primo y un grupo de amigos que son, no, señores, no se puede hacer bullying, uno no puede ser así. No se puede ser tan fanático tampoco. El karma. No se puede ser tampoco tan fanático. Ay, Dios mío. No, pero
todo es un aprendizaje, Correcto. Carlos. De todo tú aprendes y tú tienes que tener la delicadeza de enseñar las cosas aprendidas que son de buena calidad e insistir en hacer las cosas correctamente. Tenemos que tener ética, que mucha gente no le da la importancia de vida. Y qué bueno que hablamos de la parte de prevención. A mí me gusta prevenir antes que lamentar o medicar al paciente. Correcto. ¿Sabes, Carlos, que a mí la nutrición me gusta? Mira, la nutrición es un campo que ha tomado una amplitud muy grande en los últimos años en las ciencias de la salud. Y es algo que todo médico, en cualquier nivel que se encuentre, debe de tomar en cuenta para tratar su especialidad. Especialmente... No, mira, no digas así, que cuando Sí, tú dices de esta manera, sí. ¿tú sabes qué sucede? Tú vas donde un cardiólogo y te dice, yo tengo una dieta. O va donde un médico internista y dice, no, pero si tú dejas la sal ya con eso basta. Y eso no es tan sencillo. No. Incluso es una ciencia que tú debes estudiarla. Ni siquiera en la parte de ginecología, que nosotros somos como los que excluimos y tomamos al paciente, porque un cardiólogo fácilmente no te puede hacer una labor de parto. Y viceversa. O sea, que tenemos nuestros niveles de respeto y de organización. Entonces, ni siquiera nosotros podemos decirle a una embarazada, mira, solamente aliméntate con tal o cual cosa, deja los carbohidratos, consume proteína, vamos a hacer hipercalorías. No. Tú tienes que ir a donde el especialista para que realice correctamente lo que tú necesites personalizado de acuerdo a tus elementos corporales. Correcto, y la parte también de lo que hablamos de la prevención es sumamente importante con lo que tiene que ver con la consejería. O sea, nosotros podemos ser parte, educar a nuestro paciente con la consejería nutricional. Todo el mundo lo maneja. Sí. Y sabes que la buena evolución de una enfermedad depende mucho de la nutrición. Correcto. Tú sabes si tu hijo o no está en adecuada condición dependiendo el deseo que tenga de alimentarse. Y tú sabes también que el crecimiento es directamente proporcional a la alimentación, suplementación y macro y micronutrientes que tú le administras a tu hijo. Eso es una parte de lo que llamamos estimulación temprana. La nutrición es fundamental con eso. Otra cosita, el cerebro necesita una buena nutrición. Los primeros 5 años de vida son fundamentales para eso. Primeros 1000 días de nacido. Y eso lo hemos discutido aquí muchísimas veces. Pero hoy no vamos a hablar de niños, ni vamos a hablar de ginecología y de nada de esto. Hoy vamos a hablar de lo que está en el tapete. El COVID ha hecho lo que le ha dado su real deseo con todos. Nos ha cambiado nuestro estilo de vida, nuestra manera de pensar y nos ha enseñado que nosotros somos un agregado de muchas cosas. Correcto. Que nosotros no somos buenos solamente porque soy dominicano o porque soy europeo. Le ha bajado el pulso a todos los países en el mundo entero. Se hizo hace mucho una pandemia y también nos enseñó que debemos ser dinámicos, que no podemos estar estáticos, que debe ser, aprendiste, vuelve a aprender. Cambiaste esto, vuelve a intentarlo. Correcto. Fíjate, tenemos una población muy susceptible por cuestiones de salud, problemas de enfermedades crónicas no transmisibles y también los obesos, que es el tema de hoy, sí, los obesos y el COVID van agarraditos de la mano porque son enfermedades que pueden desencadenar o pueden terminar en ingresos, pueden terminar también en cuidados intensivos por la situación de obesidad. Los dos comparten algo. Sí. Ambos hacen un proceso inflamatorio intracelular. Correcto. Y también estimulan algunas sustancias que en crónicas de salud siempre mencionan que son las interleuquinas, que son sustancias inflamatorias, que en un momento dado son importantes, claro que sí. Intervienen en la cicatrización, te ayudan con los radicales libres, pero un mal uso de esa sustancia provoca liberación de algunas enzimas y algunas sustancias que van deteriorando o acelerando la muerte celular, que nosotros no nos queremos morirnos viejos y atrofiados. Muy importante eso, y es que la obesidad por sí se puede identificar como una patología, como usted ha mencionado, una patología que aumenta, una enfermedad que aumenta lo que son los radicales libres, los procesos proinflamatorios en nuestro cuerpo. Y conjuntamente con eso es que tiene una intervención directamente lo que es la repercusión con el COVID. O sea, el obeso
que entra a una enfermedad o una enfermedad por COVID es un paciente que tiene, no solamente por su capacidad o patologías de base que promueve la obesidad, como es la hipertensión, la diabetes, sino que por el proceso síndrome metabólico, correcto, dislipidemia. No solamente eso, sino por el proceso de lo que es el síndrome metabólico, como usted acaba de decir, y lo que son los mediadores químicos proinflamatorios como una enfermedad de base de obesidad, tiene tendencia a complicación. ¿Sabes que cuando tú hablas de diabetes, a nosotros nos encanta satanizarla, que es cierto, que nos hacen mala jugada y causante de múltiples enfermedades, pero la obesidad de por sí sola está relacionada a más de 80 tipos de cáncer diferentes. Ella interviene en la formación de alteraciones a nivel cardiovascular en toda, hipertensión, diabetes y demás. Y no podemos dejar por fuera la parte de infertilidad, correcto, que es nuestro ámbito. Pero ¿qué sucede cuando se combina la parte de aumento de peso, obesidad y el COVID? Fíjate, hay una situación y es que no solamente por lo que tiene que ver con los mediadores proinflamatorios, sino que la obesidad por sí sola va a producir alteraciones de las vías respiratorias. Eso es sumamente importante que lo tengamos presente. Y número uno, la apnea del sueño, que se cataloga también dentro de las enfermedades también del síndrome metabólico para lo que es el diagnóstico y el tratamiento. Pero no solamente la apnea del sueño, sino que dentro de la fisiopatología de la obesidad, el obeso tiene tendencia a almacenar lo que llamamos grasa central o grasa abdominal. Esa grasa abdominal, conjuntamente con la grasa torácica o intratorácica, va a dificultar lo que son los movimientos del tórax durante la inspiración. O sea, cuando tú vas a coger aire. Cuando tú vas a tomar aire, que tú sientes cuando haces una inspiración profunda, tú sientes que el tórax se eleva, o sea, la parte céntrica. Debería ser el diafragma. Correcto, el tórax. Eso ayuda a lo que se llama la complianza pulmonar, esa es la capacidad del pulmón tomar aire y captar aire, o sea, y de distenderse. Como hay un aumento de grasa a nivel del tórax, esa grasa va a producir una disminución de la expansión de la jaula torácica y por ende va a haber menos cantidad de aire entrando a oxigenar. Esa es una. Número 2, también el obeso se caracteriza por tener, número 1, el cuello corto y grueso. Y al tener el cuello corto y grueso, las vías aéreas superiores, especialmente la tráquea, tienen la particularidad de cambiar de disposición a lo uno y también disminuir el calibre ventilatorio. Eso es sumamente importante porque cuando ese paciente se complica, necesita un profesional muy especializado para producir lo que son las intubaciones. Salvan vidas. Correcto. Pero mira qué sucede, tú me hablas muy bonito. Si vamos a la parte de fisiología, que es lo que a mí me apasiona toda la vida, sabemos que la célula en su tiempo existía la teoría de que estábamos formados por proteína y por 2 células de adipocitos, o sea, células grasas. Y eso es como si fuese una empalizada. Los que son del campo saben muy bien lo que significa empalizada. Y forman esa empalizada para formar las células y haber intercambio. Correcto. Pero hay un problemita. Esas 2 células de grasa que nosotros debemos tener están aumentadas de tamaño y de grosor y no permiten el intercambio de eso que usted habla, de los electrolitos, del sodio y potasio. Se nos complica más producir contracciones. Sí. El obeso refiere más mialgia que una persona bajo peso. Y hay mayor consumo de oxígeno y de esa fuente energética que es la glucosa, la conversión que necesite para ser absorbida. Entonces, cuando usted dice se complica la obesidad y el COVID, ¿por qué? Porque si es uno es un virus y el otro es una inflamación. Correcto. Digamos. Fíjate, ambas son similares en cuanto al mecanismo de acción o lo que son mediadores químicos proinflamatorios. Recordamos que el COVID ya desde los primeros 6 a 8 meses se supo cómo el COVID fisiopatológicamente podía intervenir en lo que es la salud del ser humano y se supo la cascada de eventos que ocurrían. La cascada inflamatoria. Exactamente. Y una de los nuevos conceptos que salieron del COVID fue uno llamado tormenta de interleuquinas.
Sí, o tormenta O sea proinflamatoria. que yo la respeto. Sí, Sobre todo los pacientes hay que embarazadas, hacerle producen en saludo, contracciones y demás. hay que hacerle un saludo militar a ese Sí. concepto. ¿Qué pasa? Esa tormenta de interleuquinas es algo sumamente importante para desencadenar complicaciones por esta enfermedad. Pero obviamente, si tú eres obeso, tú tienes una inflamación sistémica de bajo grado contigo. Por ende, ya tú estás predispuesto a una injuria. O sea, eso es sumamente O importante. sea, a complicarte, a a alterar tu complicarte. sistema Claro, celular. claro. Y no solamente eso, sino que tú también tienes patologías o comorbilidades asociadas a la obesidad, porque la obesidad no va sola. Ujú. Casi siempre va asociada a una diabetes, a una hipertensión, a daño renal, Daño a al insulinoresistencia, problemas cardiovasculares y algo muy importante y que no se menciona mucho, y lo hemos mencionado ya en el bloque anterior, la diabetes, la obesidad también produce daños a nivel del sistema respiratorio. Algo muy importante es que la obesidad con esos problemas de mediadores químicos proinflamatorios también se asocia a asma bronquial. Exacto. La obesidad por sí sola es un trigger, un desencadenante de problemas de asma. ¿Sabe otro detallito? Que datos importantes a nivel de países de desarrollo, sobre todo Estados Unidos, Sí, porque difieren Europa y Estados Unidos en cuanto al peso. Hay más obesidad en Estados Unidos que en los países europeos, por estilo de vida, correcto. muchísimas cosas. Y uno de los, diríamos, consumistas del sistema médico de aseguradora y demás, eran los cambios de prótesis. O sea, que el obeso tiene mayor predisposición a tener alteraciones articulares. Correcto, rodilla principalmente, cadera, que son las que más se realizan, y eso se debe a Y el que paciente joven es fatal, porque sí, tiene una vida media. tiene una vida media alrededor de 15 años, de entre Tiene 12 que a pasar la 15, vida pero el cambiando problema su es que la prótesis. obesidad va a disminuir la vida útil de la prótesis. Porque cuando tú estás en obesidad, tú tienes mayor presión dentro del implante que tú tienes, dentro del reemplazo articular, que es la palabra, y tú vas a tener mayor desgaste de ese reemplazo articular y por ende tú vas a tener cirugía de revisiones más rápido. Exacto, mayor consumo, Correcto. mayor riesgo y alteración a nivel de movilidad. Correcto. Ya se sabe que es una pandemia la obesidad y que también es causante de incapacidad. Personas que no pueden trabajar por obesidad, porque no pueden movilizarse, tienen una insuficiencia respiratoria y no obstante eso, no pueden ni siquiera levantar, ¿no? Porque se cansan más deprisa, tienen un mayor consumo Sí. energético. Pero, ¿qué sucede? Que la mayoría de las personas dicen, sí, pero es muy fácil decir que no sea obeso y ahora con el COVID, pero yo estoy en mi casa, no me ejercito, no tengo para nada un estilo de vida saludable, como lo que encuentro, porque ustedes saben que los primeros 2 años del COVID era una ráfaga, usted iba al supermercado y lo que usted encontraba. No, hubo un problema muy importante, lo que es la seguridad alimentaria. Inclusive hay programas que se están implementando por eso, porque la gran mayoría de las personas disminuyeron, número uno, el acceso a el consumo de algún tipo de alimento, pero también disminuyeron lo que son sus recursos económicos. Cerraron la fábrica donde trabajaban, cerraron algunos, entonces entraron dentro de lo que son las políticas públicas y disminuyeron los ingresos. O sea, también tenemos que tener pendiente de eso. Nosotros tenemos una gran población que es vulnerable. Exacto. ¿En qué sentido? Más del 70% de la población, y con eso algo muy importante, de nuestra población no tiene un ingreso a un salario adecuado y por ende está dentro de la informalidad. Al llegar a la informalidad y llegar el COVID, eso agudizó su crisis porque tuvieron que sentarse. Entonces, y viven del día a día. Para rematar, le podemos colocar como la coronita o la cereza al pastel de que el estrés, el cortisol, es un desencadenante de proceso inflamatorio y de obesidad. O sea que todo era un círculo vicioso. Correcto. Y diríamos, todos los caminos conducen a una mala formación celular y de por ende, ese que estaba en sobrepeso llegaba a obesidad, el de obesidad iba cambiando de estatus. Inseguridad, una inseguridad alimentaria, correctamente. Hubo una inseguridad alimentaria más el sedentarismo, debido a lo que es la parte de recluirnos dentro de nuestra casa y no salir a realizar actividad física por la situación de la infección. ¿Quién es el más propenso?
que te dedicas a la parte de obesidad, ¿quién es el más en mayor en frecuencia en cuanto a obesidad durante la pandemia, Ujú. sobre todo en el COVID, de el hombre a la mujer o el adulto o el adolescente? Principalmente hay una gran parte de nuestros adolescentes y de nuestros niños en materia de obesidad, pero la mujer tiene tendencia a ganar más Por la tejido cadera, graso que el hombre. Eso es sumamente importante, pero algo que tenemos que tener un poquito de alarma en nuestra población infanto-juvenil con la situación de obesidad. O sea, se ve mucho en consulta de primer nivel los niños que vienen con malnutrición por exceso, que sería la palabra donde entraríamos la obesidad. Pero ustedes dirán, bueno, pero es una malnutrición por exceso, esos muchachos quizás no tengan ninguna complicación de nutrientes, porque tienen nutrientes de más, porque por exceso no. La obesidad también produce carencias de muchos sobre todo nutrientes. vitamina D y Y ahí Y aparte entra porque también el calcio. y ahí entra el problemita de COVID. ¿Por qué? Porque esas vitaminas y lo que llamamos ahora en nutrición tienen unos nutrimentos inorgánicos, que son los mal llamados, lo que le llamaban antes minerales. exacto, ¿no? Eso, Cada vez ajá, más, sí, cada un vez más técnico. microelemento, Exacto, es más micro, técnico. ¿Qué pasa con ello? Es que la gran mayoría de esas sustancias se utilizan a nivel metabólico como sustratos enzimáticos. Para que las personas entiendan, nosotros tenemos reacciones químicas en nuestro cuerpo. Por ejemplo, si usted va a necesitar hacer una fogata, usted necesita fósforo, usted necesita la madera que va a utilizar, pero también usted necesita una sustancia oxígeno, que pueda, una sustancia que pueda crear esa flama o esa combustión. ahí va el oxígeno. Entonces, esas son los nutrimentos inorgánicos, o sea, son minerales que están disminuidos en obesidad. Esas vitaminas son las encargadas de hacer esa combustión para que esa enzima o esa vía metabólica se haga de manera adecuada. Carlos, mira qué sucede. Nosotros hablamos, por ejemplo, de múltiples cosas y cada quien juega su rol como real le conviene y no es la excepción a nivel orgánico. Las proteínas son una de las que más funciona, que más se trabaja. Intervienen en la formación de hormonas, intervienen en reacciones, es directamente proporcional en la formación de tejidos y de células, pero necesitamos de un amiguito, ese amiguito que el flaquito, que tú dices, mire, ¿para dónde va ese? Pero ese es el que detona o te ayuda en un momento dado a completar esa función que tú tienes que realizarlo. Eso sucede con la vitamina D y el sistema inmunológico. Correcto. Muy bonito. Necesitamos proteína, necesitamos carbohidratos y qué bueno. Y que los radicales libres estén por debajo. Eso es sumamente importante con la vitamina D y E, que son liposolubles. Ambas son captantes de esos radicales libres, para que las personas entiendan. La degradan. Si ellas las captan y los sacan de nuestro sistema, son antioxidantes. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros no queremos ejercitarnos, no nos gusta el sol, mucho menos. Es el único país, siendo costero, teniendo la isla más bella, y el que me discuta que no es así, que por favor suba la foto, y que me diga que sí, que la de él es más linda que la mía. ¿Y qué sucede? No nos exponemos en un tiempo adecuado, no tenemos cultura de ir a la playa solo a tomar el sol. Eso es muy importante. Con deficiencia de vitamina D, con deficiencia de calcio. Sí, mira, es muy en el paciente obeso, que es el tema que presentamos hoy. Hay un gran déficit de vitamina D. El problemita con el paciente obeso no es eso. Dentro de la fisiopatología de la enfermedad, la obesidad va a producir un problema. Y acuérdate que la vitamina A, D, E y K, esas 4, se llaman vitaminas liposolubles, o sea, son solubles en grasa. Perfecto. ¿Qué pasa con el paciente obeso? El paciente obeso tiene lo que se llama un panículo adiposo, tiene grasa visceral, tiene una empalizada, para que entienda, porque yo que soy del campo, a mí hay que hablarme claro. Entonces, ¿qué sucede con ese panículo adiposo? Las vitaminas liposolubles, especialmente la vitamina D, que es la que tiene la gran mayoría de esos beneficios, tiene tendencia, según los nuevos estudios, a diluirse en esa grasa visceral. Se diluye. Pierde potencia.
Entonces, cuando tú haces las determinaciones en sangre de ese tipo de vitamina, tú la encuentras baja porque está diluido en lo que tiene que ver en el panículo adiposo de ese paciente obeso. Y quiero que te diga algo. Si vemos muchos de esos pacientes complicados, cuando le hacen vitamina D, Sí, están por el suelo. Que puede ser leve, moderada, severa. Y Correcto. vemos hasta 10. Tú dices, pero Dios mío, 10 en sangre. ¿Cómo va a ser posible? Pues lamentablemente, tu obesidad está haciendo degradación de tu vitamina. No la deja Tienes que se una absorba. dilución, exacto. Otra cosa muy importante es que te dirán, bueno, que el sol sí, pero también tenemos algo. Recuerden que la vitamina D tenemos múltiples formas de adquirirla, a nivel de ingesta, pero también a nivel de exposición solar, Así es. especialmente la D3, que se filtra, la luz solar ultravioleta se filtra a través de nuestra piel y produce una vitamina D, produce una vitamina D todavía incompleta, la cual tiene que ir a riñón y luego a hígado para realizarse el proceso. Hay un problemita. Si tú no tienes, por ejemplo, las personas de piel oscura, que es la gran mayoría de nosotros, tenemos un inconveniente y es que nuestra piel no produce una filtración adecuada de los rayos ultravioleta. O porque tenemos los melanocitos y metiendo Exacto. la Desde ahí ya tenemos una complicación para la formación de la vitamina D por la filtración de rayos solar. Conjuntamente, si no tenemos una buena ingesta, una buena alimentación, no vamos a tener proteínas en nuestro cuerpo, y hay unas proteínas que nosotros medicina le llamamos proteínas transportadoras, que son las encargadas de llevar sustancias o vehículos que estén encargadas de llevar sustancias a otros órganos para el metabolismo. Tampoco lo vamos a tener en cantidades adecuadas. No, pero vamos a quedarnos aquí porque es muy bueno hablar de vitamina D y todo lo demás. Luego de la pausa, usted, doctor, tiene que decirnos nosotros, los mortales, cuáles alimentos son ricos en vitamina D y calcio, porque ellas dos son amiguitas y van juntitas. Así que regresamos en breve. Claudia, esto me aprieta. Esto me aprieta. Eso se floja, doctora. Sí, pero yo aflojo, pero tú sabes que yo soy cabezona. Nieta de Belén, Venezuela. Bajar un poquito. ¿Se le va el audio a este audífono? Sí, porque se pega. Ahora sí llegó. Uh-huh. Vamos a hablar de los alimentos que contienen vitamina D. Los enriquecidos. Exacto. Y los alimentos. El calcio, y cuál es el rol del calcio con la vitamina D. Y cuáles son aquellas vitaminas que potencializan la absorción del calcio, vitamina D, y cuáles son las que disminuyen su absorción. Correcto. Okay. Así completamos y continuamos con todo lo que tú quieras. La información a tu alcance. Mi amigo Armando Duval, hola manito, ¿cómo estás? Raimundo, besos, gracias por seguirnos. Oli Ortiz, tenemos mucho, óyeme, hay muchos que nos acompañan en el día de hoy. Yadiel Martínez. Somos muchos. Ustedes saben que ya cuando uno está entrando en edad, la tecnología no está fácil. Abruma a la gente. Lo pone difícil. Pobre. Abruma a la gente la tecnología. Y uno como que uno se circunscribe a ciertas cosas. Claro. Yo hago esto. Entonces cuando tú te sientas con alguien y te dice, mira, pero sí, pero eso se puede. Sí, los muchachos, los hijos míos te lo organizan y te enseñan de mí. Y tú crees que tú sabes, y tú te sientes, entonces, por ejemplo, mi hermano, que yo le llevo como 11 años más o menos, cada vez que yo me siento con él me sale tal cosa, y yo, eso se hace, sí, y como tú, tal cosa, y yo, pero... Es que están en su época, ellos son cibernéticos, es así. No cualquiera. Mira, y yo que soy generación X. Somos generación X. Orgullosamente generación X. Ay, no, yo soy de la primera millennial. Sí, yo soy versión 82. Sí, tú eres millennial. Yo soy del primer grupo, los millennials. Y tú eres ahí entre millennials y sí, pero yo tiro más para X que millennials. Sí. Yo tiro más para X que millennials. Sí, por el modo de pensar. Por ser más conservador. La generación Z. Por ser más conservador. El final de la... Por ser más conservador, yo tiro más para el X. Tú eres X. Claro, un híbrido de X y generación Z. Medical Report, una revista médica especializada orientada en crear una calidad de vida, salud humana y crecimiento científico del área médica a nivel nacional. Medical Report
centra sus páginas en el abordaje ¿Sabe una de cosa? Que productos, tenemos que hablar de la tratamientos y nutrición terapias de las diversas asequible. patologías. Porque Sí. si nos ponemos a hablar de almendras y que si yo puedo, No, la gente y no. omega 3 de salmones, tú sabes que donde una población tiene un sueldo base Eso. muy bajo y el salmón fácilmente te cuesta casi 2.000 pesos una pieza para una familia. Entonces tenemos que hablar de aquellos alimentos que son Es fácil acceso. acceso y que sea beneficioso, Ujú. que contenga con mucha composición. Medical Report, una dosis de información saludable. Di la verdad, Claudia, que te A través de enseñamos. medicalreport.do. Pero tú lo estás poniendo en práctica. Claudia no engorda. No, claro, yo lo veo con el mismo físico. Con el mismo físico. ¿Cómo es? ¿Y tu sistema inmunológico, Claudio? ¿Cómo es? ¿Cómo es tu Tus sistema defensas, tus inmunológico? defensas. Que solo él te brinda con alegría. No te da gripe, no, nada. Bueno, ahora anda una fea así. Con mucho más valor. Como Yo dice soy de gente. poco enfermarme, yo soy migrañosa. Ahora que me enfermo a mí, el humo de los vehículos en la calle. Ah, ok. La contaminación. Estamos de regreso con Crónica de Salud. Así es, señores, regresamos y antes de la pausa le decíamos a nuestro querido doctor Carlos, ustedes saben que ese es de nosotros, FIT, y le preguntábamos que cuáles eran aquellos alimentos donde tú podías fácilmente adquirir esos suplementos que necesitas y esas vitaminas, vitamina D, y por qué, cuál era el juego entre el calcio y la vitamina D, por qué tienen que estar tan uniditos. Sí, fíjate, entrando en materia con lo que acabas de preguntar último, vamos a hablar un poquito de calcio y vitamina D. Más del 85% de lo que es la matriz del hueso, o sea, la cantidad del hueso, la masa ósea, está formada por calcio, hidroxiapatita cálcica se llama. Ese es el nombre bonito que le ponen los Una sustancia de especialistas. tejido conectivo. Ah, ¿qué pasa? La vitamina D juega un papel muy importante en lo que es la fijación del calcio en el hueso. O sea, es como si fuera un sello para que no saliera. Sumamente importante. Entonces, ¿qué pasa? Se ve mucho y lo ve principalmente usted en los pacientes que ven las féminas, ya entrando un poquito más en edad, que hay una disminución de esa masa ósea. Sí, porque el estrógeno es Ujú. protector de calcio Correcto. y de vitamina D. Correcto. Entonces hay una disminución de esa masa ósea en estos pacientes y es lo que llamamos, esa enfermedad puede progresar y es lo que llamamos osteoporosis o pérdida de esa parte O del... como dice un amigo, hueso poroso. Un amigo. Perfecto. ¿Qué pasa? Bueno, las alimentos ricos en lo que son vitamina A y D, tenemos que tener pendiente un número uno, los alimentos y los alimentos enriquecidos con esas vitaminas. Tenemos lácteos, la gran mayoría vienen ya enriquecidos con vitamina A y D. Cuando usted vaya, por ejemplo, al supermercado y usted... Las fórmulas inclusive. Exacto. Si usted consume lácteos y no tiene ninguna complicación, ya sea por problemas de intolerancia, usted puede consumirlo, pero fíjese que el que usted consuma sea enriquecido en A y D. ¿Por qué? Porque la industria alimentaria, especialmente ligada a lo que es la medicina, se dieron cuenta que mediante estos productos podrían introducir esas vitaminas para una mejor absorción. Entonces, eso es fundamental. Vamos a potencializar absolutamente Correcto, todo. porque ahí tenemos el calcio, que es lo que necesitamos en el lácteo. Y también... Que inclusive son estimuladores de HA para aquellos que le gusta la neurociencia y que Correcto. quieren la estimulación temprana en sus hijos. Bueno, y en las embarazadas que contengan DHA. Correcto. Lácteos, principalmente leche, yogur, queso. Podemos encontrar estas vitaminas, especialmente la A y D. El queso curado, hay un queso que es el que se procesa de otra manera y se llama queso curado. Y lleva un proceso inclusive mucho más prolongado que el que es de fermentación y demás. Ese queso curado tiene una importancia mayor a nivel de vitamina D y calcio. Ese se pone amarillito, déjame decirte. Y es bien rico y costoso.
Bien, fíjate, los derivados lácteos también están enriquecidos, o sea, tienen esas cantidades y es muy, muy importante también porque las proteínas que contienen ayudan y promueven la formación ósea, especialmente esa proteína de suero de esos tipos de productos. Y existe una dosificación, digamos, En el cuanto a alimento, suplementos, exacto. Tengo que beberme un litro de leche para no, conseguir una no. cantidad buena de calcio y vitamina. No necesariamente, pero lo ideal es que te puedas, en dado caso de que no tengas ninguna complicación, te pudiera consumirlo de 3 a 4 veces por semana, Pero especialmente en los Carlos, y aquellas desayunos. personas que son vegetarianos, veganos, ya hay una línea diferente y no consumen leche porque es derivado de animales. Se ¿Qué pudiera, podría hacer su suplemento? se pudiera optar por suplementaciones de ciertas vitaminas, especialmente por la D, que es sumamente importante, que la conseguimos en casi siempre productos animales. En cuanto a la suplementación, es sumamente importante tener algo pendiente. Y es que las vitaminas liposolubles A, D, E y K tienen la particularidad de que pueden producir problemas de aumento de cantidades excesivas en sangre. O sea, la suplementación tiene que estar vigilada por un profesional educado que te lleve, facultativo, que lleve esa suplementación de forma adecuada, porque en cantidades excesivas pueden producir alteraciones. Algo muy importante y es que la suplementación va a deber del estado del paciente. Por ejemplo, tenemos suplementación para personas con ciertas patologías, pero también tenemos suplementación para adolescentes, niños y adultos sanos. O sea, las cantidades que van a llevar son totalmente diferentes, eso tenemos que tenerlo pendiente. O sea que no es a la ligera, que la mayoría consideran que es dirigirse a un centro donde, a uno de esos comercios de intercambio, como digo yo, de fármacos, y usted le dice, mire, yo quiero calcio, yo quiero vitamina D. No, señores, usted tiene que medirla, porque inclusive lleva una fórmula. Correcto. Debe ser bien organizadita para que no incurramos en una alteración. Sobre todo esos pacientes que dicen, mira, yo sufro de problemas renales. Ok. Encima de eso estás consumiendo un calcio inadecuado. Es bueno que verifiquemos en qué estadio está tu alteración, conversarlo con el nefrólogo o con el urólogo y también buscar un nutriólogo que se unan para hacer la mejor dieta personalizada que tú necesites. Sí, mira, los pacientes renales son un mundo aparte, porque que ellos necesitan una nutrición totalmente especializada y acorde con el estado en el cual se encuentre, ya sea prediálisis, durante o postdiálisis, o sea, luego de trasplante. Son dietas totalmente diferentes en cuanto a contenido principalmente de lo que llamamos los oligoelementos y también contenidos especialmente de lo que son las sodio, potasio, calcio, porque son sumamente importantes los electrolitos y las proteínas también. Señora, la proteína es cuidadosita, hay que tener Riñón, ser medio monísimo al momento de consumir proteína. Pero ¿qué sucede? Hay muchos pacientes que tienen un estilo diferente y hablan de índice de masa corporal. Todo el mundo, susto, el cuco, el índice de masa corporal. ¿Quién no ha pasado por eso? Dice, mira, tállame, pésame y mídeme esto. Pero hay un tipo de personas que se dedican a un estilo de vida, que son los fisiculturistas, que desde un punto de vista consumen alimentos hipercalóricos. ¿En qué rango estarían ellos? Tú dirías, no, eso es músculo nada más. Ok, pero cuando consumen mucha grasa, mucha proteína y demás, ¿cómo está su sistema inmunológico en una dieta cetogénica? O sea, de esas que son ahora de moda, la keto, el ayuno prolongado. El ayuno intermitente. Fíjate. Hay uno que es prolongado y que tú dura 12 horas y 24. ¿Cómo es eso? Fíjate, los ayunos intermitentes tienen un aval científico, especialmente en lo que tiene que ver con cómo se creó el tipo de dieta. Según las personas que comenzaron con este tipo de sistema de alimentación, el ayuno intermitente tiene su aporte científico en lo que anteriormente nosotros, teóricamente, hablan acerca de que la humanidad no tuvo tiempo de evolucionar desde ser nómada y cazador hasta ser sedentario y hacer su propia comida y cultivarla. O sea, pasaron de no tener nada a la abundancia desde el punto de vista evolutivo muy rápido.
y nuestro sistema no pudo hacer los cambios a nivel del punto de vista cromosómico o genético adecuado para pasar a la abundancia. Por eso teóricamente ocurre lo que es la obesidad. Eso es una de las teorías. Pero gracias a Dios que existe la epigenética. Exacto. Que tú puedes hacer tu rejuvenecimiento. Esa es una de las teorías de que ellos hablan acerca de eso, de por qué el ayuno intermitente. El ayuno intermitente no es más que, por ejemplo, en la época de las cavernas, nosotros cazábamos, y necesitábamos un tiempo. Comíamos un animal, exacto, comíamos un animal, pero no sabíamos cuándo íbamos a cazar el otro. Entonces nuestro cuerpo, desde el punto de vista adaptativo y evolutivo y genético, se organizó así. Esa es la teoría de ellos. Con genes ahorradores, se llaman, que son genes que guardan las cosas. Oh, señores, no a lo loco, porque exacto. si tú haces ese ayuno intermitente sin la debida formación, un paciente diabético que hace diabetes, dependiendo del tipo de diabetes. El problema es que lo combinan hasta con cetogénica. Y ahí que está el problema. Ahí es que está el problema. Porque, ¿qué es lo que pasa? Los ayunos intermitentes no son malos, pero el periodo de ayuno. Exacto, pero el periodo de ayuno, ahí es que entra la organización. ¿Y en qué momento lo haga? Porque nuestro organismo no es tonto. Porque se puede. Tú haces el ayuno a las 12. Sí. Ok, sí. Pero después de esa hora, tu hígado sí o sí va a funcionar. Se puede utilizar inclusive con pacientes que tengan un trastornos metabólicos, especialmente los diabéticos. Tipo 2. Sí, especialmente los que vienen de obesidad. O sea, de que pasan de obesidad a diabetes. Lo que pasa, exacto, te lo puede anotar. De que pasa de obesidad a diabetes se puede utilizar. ¿Por qué? Porque tú tienes un reposo pancreático. Tú disminuyes, y las keto entran ahí, tú disminuyes el aporte de hidratos de carbono y disminuye, por ejemplo, en cuanto a eso se llama dietoterapia. Lo que pasa es que cuando tú lo pones con la nutrición que nosotros nos enseñaron en la universidad, choca. Sí, pero tú hablamos de un glucagón, una glucosa, hablamos que los hidratos de carbono van de entre 50 al 60% de nuestra energía, de nuestro valor calórico total. Pero cuando tú haces, por ejemplo, una dieta, una keto, que tú quites esos 50 y lo metes en un 40, ya no choca un poquito. Y hay gente que pasan por debajo de 30, pero yo no hago tanto abuso. ¿Qué pasa? No, para mí es demasiado. ¿Qué pasa? Cuando tú haces esos cambios, ese paciente tiene lo que es un reposo pancreático, porque tú disminuyes la resistencia a la insulina y tú lo ayudas. ¿Qué sucede, Carlos? Que el páncreas es un tigre. Sí. Te voy a decir un asunto, como que él es bien inteligente, porque él forma la hormona que degrada la mayoría de los carbohidratos. Correcto. Pero tiene una enzima específica que interviene en la parte calórica, que es el glucagón. Entonces, si tú buscas las células que componen el islote famoso de Landgraf, que es el que yo digo, el camino vecinal del páncreas. Sí, tú lo encuentras la unidad estructural, exacto. Que es la unidad estructural del páncreas. Tú ves que ellos son como antagonistas, eso como el yin y el yang. Como el Joker y el Batman. El bien y el mal, exacto. Ellos es uno y otro te lo eleva. Exacto. Fíjate, no solamente eso, sino que entrando en el tema, el obeso, nosotros tenemos ahora, ya de hace unos 20, 15 años, está hablando de hormonas a nivel de intestino, que se llaman incretinas. Muchas de esas hormonas a nivel intestinal, como es el GLP o péptido similar al glucagón, que es recientemente una hormona de las recientes. Una de las más importantes, inclusive, para tú diagnosticar o darle seguimiento específico a un paciente diabético. Correcto. Tú necesitas buscar esos péptidos corriendo para tú saber cómo está su deseo. ¿Qué pasa? Ese péptido se produce en las células L del intestino y ese péptido tiene la capacidad, es como una situación de alarma. ¿Por qué? Porque es un desacreditador. Él sabe, o cuando cruza esa parte que tiene que ver con ya digerir esos hidratos de carbono, él más o menos tiene como una capacidad de medir las cantidades y él es el encargado de promover en el páncreas. El páncreas, mira, no mande tanto. Ahora mismo Carlos se comió tanta cantidad de arroz y a mí me llegó hidratos de carbono de tanta cantidad. Él modula la secreción pancreática de insulina. O sea, desde ahí comienza a modularse, desde que tú comes, ingieres. Pero mira lo hermosísimo de la situación. ¿Qué sucede? Que el intestino tiene sus funciones. Diríamos
bien amplia, porque en la actualidad te hablan que es el segundo cerebro porque es de alerta, Correcto. ocurren muchas sustancias, activan neurotransmisores importantes en el ámbito cerebral, pero también son los que rigen. ¿Tiene hambre o no tiene? Del estómago. Propiedades inmunológicas. Tiene, exacto, intervienen en la parte inmunológica. Propiedad muy importante. Pero ellos absorben. Sí. Si tú vas a la proporción principal, la de inicio del intestino, necesitamos de esa absorción en un momento dado y una pérdida importante de su estructura, de esos llamados cilios, lo que le dan líquido, hace acuosa o da la consistencia de la parte de nuestro material de desecho, que es la materia fecal. Y cada uno de ellos tiene una importancia en la digestión. Sí. La digestión es un sistema hermético que da origen a la mayoría de las reacciones celulares. Correcto. La gran mayoría todo lo que se absorbe a nivel intestinal y entra en nuestro sistema repercute directamente en lo que tiene que ver con nuestro sistema, no solamente inmunológico, sino con nuestro medio interno. Bueno, Carlos, tenemos que ir a un corte comercial. En breve regresamos con un poquito más de Crónicas de Salud. Para consulta con la doctora Livni Valenzuela, la localizas en el 829-861-3307 y el 809-638-5545. Se le nota la cara. La doctora Valenzuela es ginecóloga obstetra y especialista en fertilidad. Estás en sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este. Y 89.9 Nos quedan aproximadamente 9 minutos. Y tú sabes, cuando volvamos de la pausa serían 5 más o menos. Entonces, ¿cuál punto nos ha faltado que debemos potencializar? Estrategias para la no infección con COVID. Vamos a hablar un poquito de las vacunaciones, vamos a hablar de la medida higiénica y de la buena nutrición. Eso es lo fundamental, para que la gente se vaya con el mensaje. Usa carabina, pero recuerda que se hallan calmos. Encuéntralo en los principales supermercados y farmacias del país. Acompáñenos a CENERAP, un espacio el cual ofrece medicina de punta, unidades especializadas con detalladas atenciones. Contamos con los servicios certificados para pediatría especializada, ortopedia y medicina deportiva, cirugía oncológica, neumología, unidad de cardiología especializada, fisiatría y medicina de rehabilitación, hemodinamia, salud oral odontológica, medicina reproductiva, ginecología y obstetricia, diagnósticos, neurología, neurorehabilitación y más tratamientos. ¿No hicimos pregunta? Claudia, pero ya tú no me recuerdas los teléfonos y cosas. Hoy no tomamos teléfono, yo hasta dejé el panel por allá. 638-5545. Visítanos. Pero que están lejos de por aquí. Sí. Ay, mi madre. Y óyeme, y aquí entro en el WhatsApp y cuando vi las preguntas dije, pero Jesucristo, nosotros no hablamos nada. Que este hombre lo había dejado para allá, para aquel lado. No, Vamos a ponerlo aquí, sí. Provee alivio efectivo y duradero a la osteoartritis. ¿En serio? Ofrece una ayuda única aliviando el dolor en forma natural. Una iglesia, me olvidé de vivir. Sí, pero nada, hemos aprovechado. Estábamos disfrutando tanto en algo que nos gusta. Provee salud y movilidad en las articulaciones. Ahí viene el mismo cuento. No es momento de hablar de reelecciones. ¿Qué fue? ¿Eso te lo pusieron en tu live? Ok. Si tienes problemas al sentarte, ardor, picazón o dolor, ¿podría ser hemorroides? Utiliza Anso. La pomada Anso es la solución a estos molestos síntomas, ya que alivia las molestias internas y desinflama. Si no te puedes sentar, Anso tienes que probar. Todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Consulta. Si presentas problemas a nivel vascular, necesitas de un experto. Visita el Dr. Huáscar Roa de los Santos. Dr. Huáscar Roa de los Santos. Consultas en Hospital Santo Domingo y Centro Médico Otorrino con el teléfono 809-682-6837. Pasas muchas horas de pie y sientes tus piernas cansadas y con pesadez. ¿Ya tienes varices? Trombocid es la solución. Trombocid le da a tus piernas un alivio inmediato porque mejora tu flujo sanguíneo y calma tus varices. Trombocid.
Todo medicamento produce efectos secundarios. Consulta a su médico. Yo no puedo comer tanta cosa. Continúa escuchando Crónicas de Salud. Allá vamos. Bueno, Carlos, este programa ha sido muy amplio, hemos aprendido muchísimo, hemos hablado de obesidad sin darle, o sea, dándole los toques necesarios y dándole las herramientas para prevenir algunas deficiencias calóricas y deficiencias también de suplementos. Pero no podemos irnos sin recordar cuáles medidas nosotros podemos utilizar para prevenir este contagio o por lo menos detener un chin del COVID que está en su cuenta. Sí, fíjate, ahora tenemos una variante que es más infecciosa que la anterior, pero gracias a Dios la variante se está circunscribiendo a lo que son las vías respiratorias superiores, que eso es muy importante. También lo más importante en cuanto a la estrategia de la no infección es la vacunación. Señores, las personas que todavía no se han vacunado o que tienen vacunación incompleta, favor, si están dentro del plazo adecuado, ponerse los refuerzos que necesitan, y las personas que no han iniciado los esquemas, aquí tenemos un sinnúmero de vacunas que ustedes pueden iniciar su esquema de vacunación. Obviamente esas vacunas están avaladas por la ciencia, tienen ya estudios científicos realizados y funcionan, que es lo principal. O sea, tenemos que promover la vacunación. Número 2 son las medidas higiénicas, especialmente el lavado de manos, el distanciamiento social. Las personas que por una y otra razón no pueden quedarse tranquilas o en casa, tengan eso pendiente. Si tienen personas con algún tipo de complicación dentro de la casa, por ejemplo, adultos mayores, si esos adultos mayores tienen complicaciones de salud, recuerden que tenemos que protegerlos en cuanto a nosotros sacrificarnos un poquito con el distanciamiento para tratar de proteger a esas personas que están dentro de nuestros hogares. Algo muy importante, y lo hemos mencionado ya durante toda la entrevista, es el cambio de estilo de vida y alimentación. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque vamos a promover, mediante la alimentación saludable, vamos a promover lo que es una buena salud o una buena salud inmunológica. Tenemos que tener eso pendiente. Cambios en nuestra alimentación, disminución de alimentos ricos en calorías y bajos en cuanto a aporte nutricional, tenemos que tener eso muy pendiente. Realizar también lo que son el consumo de alimentos ricos en fibra, principalmente frutas y verduras. Recuerden que las verduras, mientras más colores tengan, mucho mejor. Esos colores de las verduras nos indican a nosotros que tienen fitonutrientes, que son unos nutrientes muy importantes para mantener una buena salud intestinal. Y recordando lo que dijimos en el bloque anterior, ese intestino, recuerden que es una de las principales barreras inmunológicas que tenemos. La suplementación con vitaminas liposolubles A y D, que ya lo mencionamos anteriormente, y tenemos que darle promoción conjuntamente con la práctica de actividad física y la reducción de peso. Ojo con eso, la reducción de peso le va a ayudar a tener un buen sistema inmunológico, pero esta no es hora de hacer dietas muy estrictas o muy que repercuten. O sea, que no estamos en el momento de dietas tan estrictas. ¿Por qué? Porque estas dietas estrictas van a disminuir tu capacidad inmunológica. Esas dietas van a tener repercusiones especialmente no solamente en las calorías, sino en los alimentos que nosotros vamos a consumir. Y si hacemos dietas muy estrictas, podemos tener pendiente lo que es una disminución de nuestro sistema inmune. O sea, señores, el momento debe ser idóneo, nosotros debemos tener equilibrio, tomar decisión adecuada. Siempre, señores, con una persona certificada que tenga el conocimiento adecuado, no es a la ligera de que le convino a tal o cual persona y que por esto yo lo voy a llevar. Debemos ser, diríamos, como el apóstol Pablo, escucho todo y retengo lo bueno, ¿verdad? Correcto. Sí. Podemos filtrar eso. ¿Dónde podemos observarte, darte seguimiento para todos estos consejos y estilo de vida adecuado? ¿Y dónde están sus consultas, doctor? Perfecto, pueden comunicarse conmigo al número 809-775-1834, doctor Carlos Lebror, y seguirme en las redes sociales, especialmente en Instagram, en @unestilodevidafit. Ahí tenemos todo lo que tiene que ver con los planes de alimentaciones online, y también tenemos nuestras intervenciones tanto aquí como en otros programas. Señores, gracias a todos por estar con nosotros y como siempre